muchísimas gracias, Tiago. Si te parece, hay momentos en que podemos no compartir la pantalla y luego compartirla, porque es solamente para algunos momentos. Ahora podemos dejarla, si querés, un momento sin compartir y luego, si es posible técnicamente, si no, no hay problema, obvio. Eh, bueno, nada, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una alegría enorme estar en este espacio y un espacio en el que recién conversábamos, la virtualidad permite la convivencia de amigos, colegas, nuevos amigos, alumnos, alumnas. Así que nada, para mí es realmente una alegría. Y desde que me escribió Susana, a quien agradezco muy especialmente esta invitación, nada, me llenó de entusiasmo contarles el libro. Es un poco eso, contarles el libro, la idea de hoy, y sobre todo contar algunas de las condiciones de realización de este libro y de las decisiones que le dieron forma. Pero bueno, no quiero dejar de agradecer a Susana, a Tiago y a Raúl, que aceptó acompañarme y charlar un poco por este espacio. Nada, estaba buenísimo. Luego de terminar el proceso de publicación de un libro, siempre uno está expectante, digamos, de cuáles van a ser los ecos, las lecturas y las posibilidades de conversación que el trabajo realizado abre. Así que estar en este momento aquí con ustedes para mí es realmente algo muy importante y les estoy muy agradecido. Susana, ¿es correcto esta velocidad o tengo que hablar aún más lento? Está maravilloso. Bien, Muy bien. bien. En cualquier momento en el que yo me acelere o no se entienda, por favor, interrúmpanme, díganmelo y vuelvo a intentar bajar la velocidad y ser comprensible. Eh, Bien, como les decía, mi intención es, en principio, antes de esa conversación con Raúl, o para introducir esa conversación con Raúl, presentar desde afuera y desde adentro algunos aspectos de este libro que acaba de aparecer aquí en Buenos Aires y se está distribuyendo por estos días. Desde adentro, porque voy a intentar sintetizar algunas de las hipótesis del libro, algunas zonas que me parece que son más pertinentes para el día de hoy. Y desde afuera, porque me interesó la posibilidad de, pese a la proximidad de aparición del libro, reflexionar sobre algunas de las decisiones que me llevaron a darle la forma que tiene, que tuvo. En principio, si querés, Tiago, ahora podemos compartir. Eh, Aparece allí la portada del libro y luego alguna portada del, del origen del drama barroco alemán. Eh, el libro cuya portada están ustedes viendo ahí es un libro sobre Benjamin, centrado en una lectura de origen del Trauerspiel alemán, la obra que Benjamin compuso bueno, ahora voy a leer una cita, pero que publicó en 1928, aunque el sello de publicación es de 1927, el sello de imprenta. Eh, y me interesa conversar con ustedes sobre cómo llegué a este libro, cuáles fueron las vías de acceso para mí a este trabajo. En principio, a través de un interés y un trabajo de años sobre Benjamin en general, como un hombre del siglo XX, de la literatura europea y comparada del siglo XX, de la filosofía del siglo XX y de la experiencia histórica que llamamos siglo XX. Pero al mismo tiempo llegué a este trabajo a través del barroco, que es un tema de investigación al que me dedico hace ya más de 10 años, que fue mi tesis de doctorado, el barroco en la teoría estética del siglo XX, dos de cuyos jurados están aquí presentes, Raúl Antelo y Adriana Rodríguez Pérsico, y dirigida por Daniel Link. El otro de los jurados va a ser nombrado inmediatamente, así que estoy bien rodeado en este caso. Eh, pero esas dos vías, la vía de entrada por el siglo XX, la vía de entrada por el barroco, se revelaron inmediatamente como la misma. No porque la conexión fuera natural, el siglo, el barroco, sino porque lo que ofrecía era una vía de legibilidad del libro, del Trauerspiel, Buch, que yo encontraba no suficientemente explorada hasta ahora. Y
legibilidad que necesitaba de esas dos vías simultáneamente. Por eso esa pregunta me llevó a otra, en el momento de preparar esta palestra, menos personal quizás, que es cómo se llega al Trauerspielbuch, es decir, cuántas puertas de entrada hay al Trauerspielbuch. Si te parece, Tiago, podemos pasar 1, 2 y 3 pantallas. Y aún a otra pregunta, que es cómo se llega al Trauerspielbuch desde América Latina, ¿no? Hay en principio, uno podría decir que en términos generales, 4 puertas de entrada al Trauerspielbuch. Exactamente, recién hablábamos con Susana y Raúl de esto. Una puerta de entrada posible sería la germanística. Y en ese caso, este libro de Benjamin sería simplemente un libro sobre un tema de literatura alemana, o sobre una época de la literatura alemana, o sobre un género en particular dentro del drama alemán del siglo XVII. Otra puerta de entrada posible, la segunda, si te parece, Tiago, pasamos, es desde Benjamin como obra. Y en ese punto el trabajo a asumir sería interrogar una de las piezas del mecanismo llamado Walter Benjamin. Esa sería la segunda. Habría una tercera, si te parece, Tiago, pasamos a la siguiente imagen y a la siguiente también. Ahí se adelantó demasiado, ahí está un poquito más atrás. ¿Esto? Más atrás también. Si querés podemos dejar ahí para que ya estén todas disponibles. Una tercera vía de entrada es el barroco, que es una vía que a su vez se bifurca en dos caminos posibles. Los estudios estrictamente, digamos, que se superpondrían con el terreno de la germanística, la Barockforschung, o los estudios sobre el barroco en el contexto alemán, europeo y alemán. O una vía más contemporánea, que para sintetizar llamamos neobarroco, y que consiste en el análisis del resurgimiento del barroco en el contexto del siglo XIX o del siglo XX. Y por último, la vía que antes comentaba, el siglo, es decir, un conjunto de debates estético-políticos y filosóficos que ponen en primer plano el concepto de soberanía, el concepto de historia natural, el debate de la secularización, el problema de la historia del arte y la filosofía, e incluso la literatura comparada. Cada una de estas vías posibles define una trayectoria posible del análisis y un principio de legibilidad del libro de Benjamin, pero fundamentalmente un modo de articulación entre el prefacio y el desarrollo del libro. En este punto cabe recordar que es tradicional la discusión dentro del terreno, digamos, de los estudios benjaminianos sobre, un señalamiento sobre lecturas que aíslan el prefacio como texto excepcional benjaminiano, en la medida en que es el texto de más largo aliento, en el que Benjamin hace un trabajo metodológico sobre su propia obra y define principios que tendrán vida hasta el final de su trabajo, y luego el desarrollo del libro, que quedaba un poco en segundo plano, salvo para los, en todo caso, interesados en la perspectiva de la Barockforschung, desde adentro de esa tradición, y que ponían las consideraciones del prefacio en segundo plano. De modo tal que mi elección consistió en hacer convivir todas estas perspectivas, fundamentalmente la segunda, la tercera y la cuarta, en menor medida la primera, para intentar restablecer la conexión entre el prefacio y el desarrollo del libro. En ese sentido, mi libro intentó recorrer con una relativa falta de preocupación con respecto a los límites de las disciplinas, preguntas filológicas, preguntas filosóficas, preguntas teológico-políticas, éticas, en fin. Pero
esto sin dejar de reconocer la importancia que para mí tienen algunas preguntas que reconozco como originarias de la formación, del campo de trabajo del que yo formo parte y de los grupos de trabajo de los que formo parte, que son la filología y la literatura comparada como campos de saber y la serie de preguntas que la filología y la literatura comparada no dejan de plantear, y que llevan a pensar todas esas disciplinas como terrenos naturalmente inespecíficos. De modo tal que sobre esta vía, y si querés, Tiago, pasamos a la siguiente imagen y leo el primer párrafo del libro, que lo sintetiza con un poco más quizás de claridad de la que yo soy capaz en este momento. Y si la lectura de citas se vuelve pesada, me avisan y la suspendo. No sé, Tiago, si podemos pasar a la siguiente. Bien, leo mientras va llegando esa diapositiva. La intención de este libro es reconectar un nombre y un concepto, Walter Benjamin y el barroco, a través de una relectura de origen del Trauerspiel alemán, obra escrita entre 1923 y 1925 y publicada en 1928, así como de los trabajos previos que confluyen en él y de los posteriores que desde ahí se proyectan. Reconectar significa aquí volver a definir la relación que Benjamin estableció y sostuvo con el barroco como idea a partir de 1923. Releer significa intentar responder la pregunta inagotable sobre la actualidad de Benjamin, específicamente sobre la actualidad de un libro presuntamente críptico y un tema presuntamente remoto que parecerían alejarnos de lo contemporáneo. Pero es precisamente esa aparente lejanía la que, en un salto inscrito en la lógica más íntima de Benjamin, más lo acerca al presente. En ese movimiento paradójico, alejarse del Trauerspielbuch es un modo de acercarse más plenamente a él para colocarlo en una serie que le haga justicia. Porque la posteridad de la vida después del barroco en Benjamin está inscripta como destino suyo en el libro, un saeculum secreto benjaminiano, y por eso mismo barroco, que aún no ha llegado, auténtico rostro de una nueva crítica. Bien. Pasamos al siguiente punto, que son los marcos de legibilidad de este libro, derivados de un poco de esas primeras decisiones de las que venía hablando. El libro, por lo tanto, se propone hacer una lectura integral del Trauerspielbuch benjaminiano y sus constelaciones dentro de la obra de Benjamin, es decir, a partir de la pregunta sobre cuántas series se pueden trazar con ese libro como centro dentro de la obra del propio Benjamin, y al mismo tiempo despliegues en debates estéticos y políticos contemporáneos. Por eso el libro descarta opciones metodológicas como el estudio de recepción o la aplicación a un corpus latinoamericano o incluso la actualización de esas hipótesis. El libro, por lo tanto, intenta, desde un punto de vista histórico-temporal, reflexionar sobre la actualidad e inactualidad del libro de Benjamin y conservar tanto los rasgos de actualidad e inactualidad en una convivencia problemática, como plantear una lectura, y aquí viene una zona, digamos, que me interesa señalar como origen más personal del libro, desplegar un marco de legibilidad que para mí está definido, y lo señalo en el libro, a partir de 3 nombres propios, que fueron maestros míos en distintos momentos, Raúl Antelo, Daniel Link y Jorge Panesi. En ellos 3 aparece una serie de preocupaciones, digamos, que son para mí la condición dicha y no dicha de este libro, con respecto a la conformación de una acefalidad latinoamericana y de un trabajo crítico que desbarata los repartos tradicionales entre Europa y América, que sostiene la pregunta por el siglo, por la posfilología y la literatura comparada, y sobre todo una actitud crítica, que es sostener la pregunta hasta las últimas consecuencias, la pregunta por la experiencia de la lectura.
y sostener el derecho a la existencia de la teoría como territorio inespecífico híbrido, siempre indefinido y siempre aplazado. En ellos confluye una tradición que en el libro yo presento en términos de una heterodoxia benjaminiana, es decir, lecturas de Benjamin, lecturas que lo colocan siempre en series inespecíficas, inesperadas, eh, y que sorprenden o sorprenderían a cualquier lector alemán, por ejemplo. Pero en este caso, para mí, esa elección no significaba renunciar a la intervención en esos debates alemanes o internacionales, podríamos decir, globales, de Benjamin, sino sostener una presencia, la pregnancia de un tipo de pregunta, para mí aprendida en estos nombres y lo que ellos sintetizan en términos de recorridos institucionales y académicos y continentales también, y que se materializa en el libro a partir de la presencia de José Lezama Lima, en el epígrafe y en algunas apariciones. Y al mismo tiempo hay, y es más pertinente que nunca en este contexto, una nota brasileña para hacer de ese marco de legibilidad latinoamericano que tiene para mí el libro, que es por la vida de Raúl, que llegó un elemento muy importante para mí en la lectura y que estuvo presente en muchos trabajos y en mi tesis, que es el concepto de secuestro, el secuestro del barroco en la formación de la literatura brasileña, de Haroldo de Campos como texto, pero fundamentalmente el concepto de secuestro, el concepto metodológico de secuestro, que supuso una recepción, entre comillas, temprana y muy productiva, y que pasó probablemente desapercibida para gran parte de los estudios de filosofía alemana y de germanística, una recepción muy activa y temprana de los planteos benjaminianos sobre el barroco, ¿no? Me parece que no hay que perder de vista nunca la importancia de esa lectura, porque allí queda definida algo que es mucho más fuerte que una mera recepción, que es un diálogo filosófico tropical del Trauerspielbuch. Y en segundo término, un camino señalado y no desplegado por Irlemar Ciampi en su intervención en un coloquio que hubo aquí en Buenos Aires, en el Goethe Institut, sobre Benjamin, donde ella intervino con un texto sobre el neobarroco. Si bien ella no despliega ahí hipótesis de lectura específicas sobre el libro de Benjamin, deja plantear una tarea que de algún modo intento retomar para pensar que nuestra legibilidad, con nuestra lectura del libro de Benjamin, está pasada por toda esa tradición barroca y neobarroca latinoamericana, esté dicho o no esté dicho explícitamente a lo largo del libro, porque el tema no es específicamente ese. Bien. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Se entiende mi castellano? ¿Está todo más o menos en orden? Perfectamente, Valentín. Buenísimo. Siga. Sigo entonces. Si querés, Tiago, pasamos a la siguiente pantalla. Voy a contar un poco cuál es la estructura del libro, para que ustedes puedan tener como una idea digamos, de cómo está armado. El libro está conformado por tres partes que intentan pensar sobre la base de una presuposición problemática que yo establezco entre barroco y crisis, fundamentalmente, tres partes o movimientos. La prehistoria del libro, y para ello analizo básicamente el concepto de origen y planteo una hipótesis inicial de trabajo, que es que el libro de Benjamin debe ser pensado, o puede ser pensado como en la instauración de una ciencia del origen, por un lado. Luego, en segundo término, ahora cuando veamos el índice, quizás va a ser posible que ustedes tengan ahí más o menos una imagen de lo que voy planteando, que está un poco pequeño, pero quizás se puede ver. Una segunda parte que plantea específicamente una analítica de la relación entre barroco y origen. Cada una de estas tres partes tiene a su vez tres capítulos.
y a partir de la articulación entre barroco y crisis, establezco el análisis puntual de algunas problemáticas y de algunos debates concretos de interpretación del libro, digamos, de este libro de historia problemática, que he decidido no contar, dar por supuesta, pero en todo caso podemos, de ser necesario, luego volver sobre la historia del libro, sobre su condición de ser una fallida tesis de habilitación, es decir, de ser el origen de la marginalidad académica definitiva de Benjamin, en fin, toda una serie de cosas que podríamos recordar o sobre las que podríamos conversar. Y en tercer término, la tercera parte, titulado La vida después, que ahora cuando aparezca vamos a poder verlo, donde estudio tres formas de posteridad del libro de Benjamin. Por un lado, el concepto de no humano, es decir, el debate contemporáneo, antropológico, está un poco más arriba. Ahí está, perfecto. Ahí está, primera y segunda parte, y luego la tercera, sobre la que estaba hablando ahora, que analiza, en primer lugar, el debate antropológico y el lugar del barroco en la formulación de Benjamin del concepto de no humano, Unmensch. En segundo término, un debate contemporáneo, leído a la luz de Benjamin y del barroco, que es el debate entre Giorgio Agamben y Georges Duhamel. Y en tercer término, el capítulo final del libro, algo así como su conclusión, que ahí tienen una letra ínfima, les pido disculpas por ello, donde se plantea la analítica del materialismo benjaminiano y se proponen las conclusiones sobre el problema de la atención y la materia. Bien. Lo que intenta este recorrido es pensar, digamos que tiene tres partes, está lógicamente estructurado en dos, y lo que intenta pensar es fundamentalmente la tensión entre los lados de Benjamin, los lados tradicionales de las lecturas benjaminianas, lo materialista y lo teológico, lo marxista y lo judaico, y una serie de dilemas que recorren las lecturas de Benjamin que intento hacer convivir sin que eso implique elegir por uno o por otro de esos lados. Obviamente podríamos volver sobre esto y sería interesante, pero voy a intentar avanzar para detenerme en algunos aspectos quizás un poco más específicos. Bien. Siguiente punto, algunas de las hipótesis con las que el libro trabaja. En primer lugar, el libro se propone colocar el barroco en el centro de una lectura integral de la obra de Benjamin e intentar definir en ese marco la ciencia del origen benjaminiana, es decir, cuáles son sus condiciones filosóficas de formulación y cuáles son los materiales que intervienen en esa formulación. Uno de los efectos que tiene, digamos, esta es una de las hipótesis más generales que el libro propone, que tiene esto es hacer del barroco el origen y salvación de la modernidad, ¿no? Salvación en un sentido historiográfico y profano, pero también en un sentido teológico, de la Rettung, de la salvación. Y eso implica para Benjamin, en un momento de máximo peligro de la historia europea, encontrar en el barroco una vía de reflexión y de reformulación de muchos de los dilemas modernos que Benjamin está muy claramente y paso a paso y día a día, como se puede leer en su correspondencia, en cada una de sus reseñas, en cada uno de sus trabajos, caminando hacia el abismo, ¿no? Decididamente. Por eso, y ahí podemos volver, Tiago, si te parece, a una página previa que olvidé leer. Eso, ahí, en la página 25 del libro, donde sintetizo algunos de los debates que desde el punto de vista del barroco Benjamin reformula. Entonces leo de esta página 25. El Trauerspielbuch es una experiencia de pensamiento que, bien mirada, deja ver que Benjamin encontró en el barroco una potencia de reinvención de grandes temas y discusiones y de discusión con grandes nombres de la época. Un modo de instalar el concepto de barroco allí y de barroquizar lo moderno. Benjamin escribe, y esta lista me interesa para que se pueda ver con claridad hasta qué punto el barroco no es un problema de la historia de la literatura, sino una vía de discusión con todos estos nombres. Entonces,
Benjamin escribe con las herramientas que el barroco le ofrece ante Stefan George y concibe la reinvención de la historia y de la crítica literaria alemanas, ante Avi Warburg y su círculo y su teoría de la melancolía para hacer del barroco y no del Renacimiento el auténtico paradigma de una nueva ciencia de las imágenes en la modernidad, ante Weber para dar lugar desde capitalismo como religión hasta aquí, hasta el Trauerspielbuch, a otra idea de la secularización, ante Carl Schmitt para concebir otra idea de la soberanía, ante Nietzsche para, en el reemplazo de la tragedia por el Trauerspiel, imaginar un origen no griego para la cultura alemana y europea y un recorrido histórico completo al margen de la antigüedad, ante Lukács para concebir otro materialismo, ante los no-kantianos para concebir otra idea de la experiencia y otro método filosófico. Es decir, y esto ya estamos en la siguiente página, el barroco en Benjamin no vale para sí, sino desde su exterioridad como un modo de salvación de todo eso, lo alemán, lo moderno, lo humano, la experiencia, ante los callejones sin salida de la modernidad de la Aufklärung. Ese es el único contexto que realmente importa. Más allá de que, al mismo tiempo, Benjamin interviene desde un punto de vista inmediato contra casi todas las perspectivas que hasta el momento se habían ocupado del barroco y sin ser escuchado, parte en dos la historia del concepto. Bien, me interesa esa lista de nombres, como decía, porque allí lo que se sintetiza es el tipo de articulación que el libro pide, me parece, entre el prefacio y su desarrollo, y el tipo de articulación entre lo estético y lo político que el libro de Benjamin propone. Y aquí cabe una aclaración que también me parece relevante en este punto, que es que en ningún caso sostengo, y aquí mis queridos Raúl Antelo y Adriano Rodríguez Pérsico lo saben, vengo insistiendo en charlas y en trabajos y en la tesis que ellos leyeron, en fin, que el barroco me interesa no como bandera, es decir, no como afirmación positiva de una solución integral para todos los dilemas de la modernidad, ni muchísimo menos, sino como un campo de tensión y un campo de problemas, ¿no? Me parece que lo interesante que uno pueda aprender de Benjamin y que vale la pena sostener es el quantum de verdad que el barroco tiene para contemplar los dilemas de la modernidad y el tipo de verdades, lo que Benjamin llama momentos de verdad o contenidos de verdad que ofrece al momento de leer la literatura y la historia del arte, pero también la filosofía y la política. Verdades estéticas, históricas, políticas, teológicas, todas derivadas de lo que Benjamin se propone como una de sus tareas mayores, que es describir la situación teológica de una época, ¿no? Esa situación teológica que Benjamin intenta describir hasta el cansancio vale para todas las épocas e incluso en los momentos de merma teológica vale aún más como conexión entre lo estético y lo no estético, ¿no? Me parece que ahí hay una zona interesante para que podríamos discutir o que me parece que, ¿no?, que siga siendo relevante. Bien. Voy a ir directamente a algunas polémicas que se derivan de las hipótesis de trabajo que el libro plantea, hipótesis que tienen que ver, en principio, por ejemplo, con el estudio de polémicas, quiero decir, que tienen que ver, por ejemplo, con debates muy concretos de la interpretación benjaminiana, como por ejemplo, cómo debe ser leído un sintagma de Benjamin, escrito en una carta de 1923, no hay historia del arte, ¿no? ¿Qué significa, a la luz de los debates contemporáneos, de Huberman, por ejemplo, la inexistencia de la historia del arte o la puesta en crisis de la historia del arte? U otros debates benjaminianos también bien específicos, como por ejemplo la continuidad o discontinuidad entre el momento de estudio del barroco y el Benjamin posterior, el Benjamin que estudia el siglo XIX fundamentalmente, es decir, dicho de otro modo, cuáles son las relaciones entre el Trauerspielbuch y el libro de los pasajes, la obra de los pasajes. Y en ese punto yo intento establecer ahí polémica con grandes lectores, por ejemplo Sigrid Weigel, que propone una forma de discontinuidad entre la antropología benjaminiana del barroco y la antropología materialista posterior. Pero quizás un buen ejemplo del tipo de debate que propongo recorrer en el libro es
el debate sobre la escatología. En ese punto, si es posible, Tiago, pasamos, ¿no? Este sería el título de esta discusión, y la K entre paréntesis. ¿Hay una escatología barroca o no hay una escatología barroca? ¿No? Con esa simple K, en torno a esa simple letra K, se organizó un debate que continúa y que reavivó digamos, y cuyo fuego encendió con más fuerza que nunca Giorgio Agamben. Y si querés, Tiago, pasamos a la siguiente diapositiva, donde está la cita agambeniana. Una enmienda poco feliz del texto de los Gesammelte-Schriften ha impedido medir todas las implicaciones. Donde el texto benjaminiano recitaba «Es gibt eine barocke Eschatologie», los editores, con singular ignorancia de toda cautela filológica, han corregido «Es gibt keine barocke Eschatologie». Obviamente que este debate es esencial, no podría decir que toda la lectura contemporánea del libro se resume en esta polémica. Efectivamente, la primera edición del libro dice con mucha claridad la primera de las lecciones, claramente y sin ningún tipo de discusión. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esta discusión y cuáles son las implicancias de esta discusión? Yo recorro en el libro, en el capítulo, algunas de las implicaciones de este debate, las características, los posicionamientos digamos, de la filología benjaminiana contemporánea en torno a este problema. Hay alguna prueba de alguna carta en la que Scholem habría dicho que sí, que en realidad Benjamin quería decir Kaine y no Eine, en fin. Lo cierto es que retomo, en principio, la perspectiva que ofrece Francisco Neistat, que propone una primera, me parece un punto de partida decisivo, y es que da lo mismo en un punto. Decir, hay una escatología barroca y decir, no hay una escatología barroca, es lo mismo, porque el problema es la convivencia. Ahora llegamos a este punto, pero antes de llegar a ese punto, una sola cosa. Lo que importa es la convivencia de la ausencia y de la merma de la escatología, ¿no? El momento de desaparición de esos materiales escatológicos. Pero mi hipótesis es que el problema del debate, y en ese sentido la intervención intenta ir en esta dirección, el aspecto inexplorado del debate sobre si hay o no hay una escatología barroca, es precisamente el secuestro del barroco en la querella de la escatología. Porque el aspecto no considerado hasta ahora, ni siquiera por Agamben, es que la escatología es barroca, y no es cualquier escatología, ¿no? Sobre la base de esa perspectiva, uno podría constatar que lo que falta en ese debate es la consideración de la dimensión estética, en su dimensión obviamente más inespecífica y más problemática, como expresión formal del rasgo que define al siglo XVII, ¿no? Esto es la tensión material. La pregunta es, entonces, me había anotado leer aquí una línea, que ya no recuerdo cuál es, así que no lo voy a hacer. Pero podemos pasar a la siguiente imagen, y el problema, sí, ahora lo recuerdo, el problema es precisamente la tensión. Lo que Benjamin registra es una tensión excesiva, un momento de alta o sobretensión, Überspannung, que conduce a una dilación, a un énfasis inmanente, dice Benjamin, es decir, a un énfasis en el más acá, que no hace más que demorar su propia realización. El barroco aparece así, como énfasis excesivo y provocador en el más acá, cuyo efecto es la dilación de la trascendencia. Porque el vaciamiento del cielo no es el fin, sino el origen, desde la perspectiva de Benjamin. Al vaciar el cielo, el barroco crea un mecanismo, dice Benjamin, y le arrebata una profusión de cosas que solían sustraerse a cualquier tipo de figuración. El barroco vuelve imagen naturalista toda la energía del cielo, y al tiempo que señala su caída, pura materia, pura ciencia de la perspectiva, el escorzo, puro grosor de la pintura, puro cuerpo real y claroscuro, pura rima, metáfora al cuadrado, hiperbatón, señala también en la tensión formal ese proceso y lo hace durar como pasión de los humanos. ¿Sí? De modo tal que, restituyendo la variable estética, lo que se ofrece
es precisamente la vacilación, y por eso esa conclusión que muy apresuradamente yo ponía en la imagen número 23, en el PowerPoint. Lo importa, la vacilación no es de Benjamin ni del tipógrafo, sino la de la modernidad, y lo que señala esa vacilación es, una vez más, la dimensión impura del proceso que llamamos secularización. Bien. Antes de entrar en otro de los debates, a mí lo que me interesaba desde esta perspectiva era señalar en ese sentido la vigencia, otra de las formas de actualidad de la perspectiva benjaminiana en relación con el concepto de crisis, ¿no?, que este tipo de debates ilumina. Y en ese punto no puedo sino reconocer, y no sé si todavía está presente por aquí, pero estaba Adriana Rodríguez Pérsico, con quien venimos trabajando hace años en sucesivos proyectos de investigación en la Universidad de 3 de Febrero sobre el problema de la crisis. Y en ese sentido yo vengo insistiendo con las lecturas benjaminianas y los aportes benjaminianos, porque uno podría pensar que ese tipo de articulación no hace sino cobrar contemporaneidad, ¿no? Cobrar nuevo alcance, hasta el punto de, aquí avisa Adriana que está escuchando atentamente, pero en las sombras de las cámaras, muy bien. Bueno, buenísimo que todavía esté Adriana escuchando, porque nada, esta zona todo le debe a nuestro trabajo compartido y a todo lo que Adriana nos ha enseñado y nos sigue enseñando, y que siempre ponemos en discusión. Adriana, con su trabajo sobre, como corresponde a ella, sobre la literatura recentísima, por ejemplo, y su esfuerzo por incorporar a los debates políticos del presente los materiales de esa literatura, y yo tensando la cuerda desde el otro extremo, señalando hasta qué punto la crisis parece ser originaria, ¿no? Y nos cuesta siempre, por eso no nos cuesta, al contrario, disfrutamos de ensanchar y de problematizar los límites de lo contemporáneo, ¿no? Que eso se materializa muchas veces en las investigaciones sobre literatura contemporánea, en términos de, bueno, ¿cómo se define una periodización?, ¿no? ¿Cuándo comenzó esta crisis que parece ya inmemorial y definitiva? El segundo de los debates, por eso, u otro de los debates en realidad, por eso es el debate entre Giorgio Agamben y Didier Berman, al que le dedico un largo anteúltimo capítulo, y que vi buscando las actividades del núcleo benjaminiano, que hoy me aloja y vuelvo a agradecerle, que forma parte de la constelación de autores con los que trabajan. Y en ese punto, nada, una muy breve mención de este capítulo, porque me parece que es la zona de más vitalidad de estos debates benjaminianos que podrían considerarse viejos o oprimidos en torno al barroco, y lo que propongo en ese capítulo es, nada, una revisión del debate, ¿no?, que se inicia con la supervivencia de las luciérnagas de Didier Berman, y donde analizo con la consternación que a mí me produjo leer ese libro y ver hasta qué punto dos recorridos filosóficos, obviamente que el de Agamben más temprano, pero que comenzaban o que avanzaban, uno podría decir, en un mudo diálogo muy relevante y decisivo para el presente, como dos pensadores de la filosofía y también de la filología y de la historia del arte, que hacían convivir a un ritmo, uno podría decir, que con momentos de intensa danza compartida, un recorrido filosófico, de pronto chocan, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo debe leerse ese debate que inaugura Didier Berman con ese libro, y en el que no deja de insistir? Y lo que intento allí es, más allá de la descripción de ese análisis, es subrayar, es por un lado leerlo desde el punto de vista de Benjamin, leerlo benjaminiano, como un debate benjaminiano, como una disputa en torno a Benjamin, aunque obviamente no es el único de los objetos que está en disputa, y subrayar las implicaciones políticas y metodológicas de la oposición entre dos formas de leer la crisis, precisamente, o la persistencia, ¿no? Y en este punto lo que está en juego es una lectura
básica de Benjamin y el modo en el que uno podría decir que funcionan casi como sinónimos en su obra: la experiencia, el conocimiento, el aura, la poesía, la esperanza e incluso la promesa de felicidad, y cómo en Agamben y en Didier Berman se leen de modo opuesto esos procesos de crisis y salvación de esas variables. Es decir, mientras que, para decirlo de un modo muy simple y sintetizar el punto de la discusión, mientras en Didier Berman lo que habría es un esfuerzo por agudizar la sensibilidad para seguir viendo lo que aún persiste de la experiencia, del conocimiento, del aura, de la poesía, de la esperanza, de la felicidad, la necesidad de Agambenian es de otra lógica, de otra dinámica, y presupone leer decadencia y restitución, pérdida y recuperación, total oscuridad y restitución de una luz que enceguece. En fin, son dos dinámicas completamente distintas, y yo intento hasta el agotamiento leer cuál es la filigrana, digamos, de esa diferencia, y hasta qué punto se trata de una diferencia o de dos modos de decir lo mismo. En fin, lo dejo ahí como una mera promesa para si algún día se enfrentan con con ese capítulo. Eh, para terminar, y cumpliendo más o menos con los tiempos, voy a leer una zona del final del libro, donde aparece más o menos sintetizada. Son esas 3 páginas, voy a leer algunos fragmentos solamente, donde aparece sintetizada la idea de tensión y de materia que el libro propone, y con esto concluyo. Por un lado tenemos una primera cita en la imagen número 27, en donde me parecía que podía leérselas para que apareciera una de las primeras zonas conclusivas, digamos, de este capítulo final. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Benjamin es incorporado tarde y con gran incomodidad al corpus del barroco y su discusión teórica? Porque logró superponer especificidad, tensión y materia, extensión, el barroco como conjunto de fenómenos, y unidad, la idea del barroco, hasta el punto de volver inútiles los esfuerzos inductivos y deductivos que aún hoy intentan dar coherencia a un concepto que, por esa vía, nunca podría funcionar. El Trauerspielbuch, en cambio, reescribe esa historia y la lleva a su consumación. Si el barroco vale para el pensamiento del siglo XX, es porque en él se registra el pasaje al método, y esa es otra de las hipótesis con la que trabajo. El barroco en Benjamin se vuelve un método y no un objeto de estudio. Es decir, a la lectura o a la legibilidad como problemática clave de nuestro tiempo, pero también porque hace sobrevivir lo estético en el día después de la estética clásica. Lo artístico es legible o relegible, y la lectura, la última de las lecturas posibles, es la detección de cargas de historia en la materia. Por un lado, esta cuestión. Y luego, un poco más adelante en el libro, en la página 418, si no me equivoco, otra pregunta. ¿Cuál es el lugar preciso del barroco en la lógica del movimiento trazado por Benjamin? ¿Por qué razón el barroco es fundamento de un nuevo materialismo, o aún su punto de origen, si se tiene en cuenta el lugar que le otorga Benjamin cuando se hunde en la discusión específica del materialismo dialéctico y trata de definir un recorrido y una posición allí? ¿Por qué el barroco y no cualquier otro estilo o época es el origen de la visión moderna del arte? La respuesta puede ser breve: tensión y materia. Nunca como en el barroco la tensión histórica fue tan dramática, nunca la exposición de la materia fue tan espectacular. Y no sé, Tiago, si podemos pasar a la número 29. Allí, ahí viene. Entonces, ¿por qué tensar? Es la siguiente pregunta, y la respuesta sería: para corresponder y para explicar el modo en el que llega hasta nosotros una onda expansiva que viene del origen. El origen es la tensión, y en la pantalla siguiente, bueno, si alguien puede ver eso, tiene toda mi admiración, y la tensión es resistencia de la materia.
Resistencia es el punto al que puede llegar una materia para sostener al borde del desmoronamiento lo que parece insostenible. Tensión es movimiento en la quietud. La primera experiencia de la tensión es una experiencia en el lenguaje. Allí el barroco emerge una vez más como expresión, en el límite de las fuerzas, de una verdad del ser del lenguaje en la polaridad entre imagen y sonido. Pero en esa experiencia lo que suena es la tensión originaria de lo moderno, entre inmanencia y trascendencia, que resulta del choque entre las preguntas teológicas y las respuestas artísticas. Uno podría decir que la síntesis del movimiento final del libro de Benjamin es el énfasis en ese problema. El barroco no es más que la respuesta artística dada a las preguntas teológicas, ¿no? Como una pregunta hecha en un tiempo cuya respuesta aparece en un tiempo que ya ha cambiado, ¿no? Y lo que registra, lo que Benjamin llama situación teológica, es precisamente el registro de ese deslizamiento histórico, que es lo que llamamos inicio de la modernidad o temprana modernidad o en fin, o sí, digamos eso para no agregar ahora otras variables. Entonces, el choque entre preguntas teológicas y respuestas artísticas. La Spannung, la tensión, es por ello encuentra su expresión máxima en la alegoría, cuyo origen es una primera forma de tensión en la confrontación. Y la alegoría encuentra también una lógica de resolución imposible de esa tensión, nada menos que una dialéctica sin síntesis. La tensión es, pues, una forma que surge de la experiencia de las obras, de la forma materia del arte. Si el de Benjamin sigue siendo el primer pensamiento de la experiencia de la época que llamamos modernidad, y esta ya es la última imagen, es porque logró atravesar todos los planos y crear una legibilidad temporalmente doble, a un lado y otro del arco, suspendido siempre entre una forma primigenia y una variante. Y dar sentido, con la tensión llevada al extremo, a un elemento central del barroco que de otro modo permanece inexplicado, la tensión extrema de la trascendencia que subyace a todo el revulsivo énfasis barroco en el más acá. El más acá es la materia estética, voluntad de arte. Por eso, la verdad de la tensión, que es siempre tensión histórica, aparece cuando se transforma en un modo de sostener conectados dos polos que se alejan, y que otras lecturas creen desconectados porque no pueden ver lo que está en movimiento, lo que agoniza. Y crean un espacio, una Spanne, que es también una distancia, una Spannweite y un arco. La tensión, en suma, es un motor de creación de formas, como cada arco insostenible de la arquitectura barroca. Esas formas no son representación, no son reflejo, no son ilusión siquiera, tampoco expresión de una visión del mundo, son tensión encarnada, pura necesidad. Bien, creo que hasta aquí estoy, respetando más o menos el tiempo previsto de unos 45 minutos, así que por ahora me callo. Muchas gracias por la escucha. Obrigado, Valentim, pela tua fala. Uma fala em que eu reconheço facilmente a dupla inserção de Valentim Dias. Você começou essa espécie de resumo do livro, enfatizando o relevo que teria a noção de século, que é uma das tuas inserções. O fato de ser professor de uma disciplina na Universidade de Buenos Aires, intitulada Literatura do Século XX. Mas você tem uma dupla inserção. Você é um pesquisador de dedicação exclusiva na Universidade de 13 de Fevereiro, e ali você leciona uma disciplina para o mestrado intitulada Debates Críticos, ou seja, que toda essa segunda parte, digamos, do teu livro está orientada fundamentalmente para essa necessidade de resgatar essas vozes
em dissonância, em confronto, disputando um mesmo campo, não o mesmo objeto, mas sim o mesmo campo. Você sabe, eu admirei muitíssimo esse teu livro, marca um crescimento, um amadurecimento muito notável entre a tese que a Adriana e eu lemos em 2016 e 6 anos depois, então, você vir nos trazer esta reflexão sobre tensão e matéria. Para mim foi a descoberta de um gozo, de um prazer com essa dupla vertente de filologia e filosofia fascinantes. Te ouvindo agora, porque confesso que eu não tive essa escuta ao ler o livro, quando você chama atenção para esse enunciado que já tem um século, é de 1923, de que não há uma história da arte, eu não pude menos do que associar com uma das noções centrais da psicanálise de Lacan, a da inexistência da mulher. Muito erroneamente compreendida, porque muitas vezes, para criticar a psicanálise, se toma aquilo como a negação da existência de mulheres, quando, na verdade, o que está se dizendo é que não existe a mulher, ou seja, a idealidade, a essência. Ou, por outra, uma não fissura entre imagem e representação. E essa ênfase no aquém, que você mencionava, imediatamente me trouxe a lembrança do trabalho de uma filósofa, que também é uma grande leitora da psicanálise, Barbara Cassin. E o interesse que em Barbara Cassin despertou o último grande ensaio de Lacan, o Aturgito. Ou seja, o Aturgito é, de alguma maneira, e isso ela deixa claro no livro que ela escreve a quatro mãos com Alain Badiou, não há relação sexual, o que obviamente não quer dizer que as pessoas não copulem. Esse interesse pelo Aturgito coincidia com a tensão na linguagem explorada por Benjamin. Vai dizer, uma linguagem que não é necessariamente representação e muitíssimo menos expressão. Ou seja, que por aí teríamos também uma deriva que seria interessante explorar e que dá conta dessa complexidade do século XX, que obviamente não se esgota no debate que você explorou tão bem, com tanta erudição, entre de Duberman e Agamben. Boa parte da reflexão, Valentim, me parece, então, ditada por essa categoria do niilismo messiânico. A ideia do niilismo messiânico é decisiva para a filosofia da história benjaminiana. E é decisiva também para determinada prática, não apenas ensaística, mas de reflexão sobre a história e sobre a posição de um escritor perante a história. Deixa marcas no Fragmento Teológico-Político, de 1921, deixa marcas em Para uma Crítica da Violência, que é do mesmo ano, passa pelo Trauerspielbuch, de 27, 28, se reconhece no Caráter Destrutivo, de 1931, até
o texto derradeiro sobre o conceito de história de 1940. É, sob todos os aspectos, uma categoria, um conceito paradoxal. Está constantemente tentando unir opostos: catástrofe e redenção, destruição e salvação, potência destrutiva, ou seja, aniquiladora da redenção, e potência de redenção de cunho messiânico da destruição. Ou seja, que Benjamin participa, assim, de alguma maneira, a meu ver, desse momento tenso, extremamente tenso, da década de 20, dos anos 30, alemães, vai dizer, de um clima de vanguarda, de uma vanguarda tanto política quanto artística. E, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar como você analisa, como você vê a admiração de Benjamin pelo barroco. O que leva Benjamin a sustentar a tese de que o barroco, do surrealismo. O que leva Benjamin a sustentar a tese de que o surrealismo seria o ponto mais alto, o ápice da inteligência europeia naquele momento? Hablar con Raúl es demasiado. Siento que podríamos hacer esto por horas. Y el recorrido que hiciste, nada, Raúl, gracias totales, gracias en serio por la reseña biográfica de mi recorrido y por el capítulo que escribiste, por el capítulo 10 del libro que escribiste sobre los no. Tremendo. Efectivamente, esos no podrían organizar un hermoso recorrido por el siglo, por el pensamiento del siglo y la estética del siglo. Y se me ocurrieron muchas cosas que intenté ir anotando en esa serie que construiste y en ese recorrido de obras de Benjamin. Me detengo para contestar tu pregunta o tu propuesta en ese pequeño lapsus inicial, ¿no? Y para hacer convivir el interés, la admiración por el barroco y por el surrealismo. Aunque vos bien dijiste, es exactamente admiración, porque Benjamin tiene admiración por el surrealismo y quizás no sería la palabra para barroco, ¿no? Y sé que elegiste esa palabra por eso. Pero en todo caso, me aprovecho de ese deslizamiento de tu sintagma para responderla desde ahí, ¿no? Para pensar el tipo de deslizamiento que supuso para Benjamin muy poquito tiempo después de haber publicado el Trauerspielbuch, más allá de que era un libro que venía con su historia y fue escrito antes, el impacto del surrealismo, ¿no? Y esto me interesa particularmente porque precisamente de lo que se trata es de unir opuestos, como vos dijiste, y lamentablemente esto condujo durante muchos años a una lectura que establecía en cambio un dilema irreconciliable, ¿no? Como una especie de relevo, de superación. Benjamin abandona su etapa teológica, Benjamin abandona su etapa arcaizante y se entrega a la vanguardia. Y obviamente que ahí está todo perdido, ¿no? Uno podría decir que no hay lectura posible de Benjamin si piensa esto como relevo, porque precisamente se trata del modo en el que cada una de las capas de historicidad que el pensamiento de Benjamin incorpora persiste. Y el modo en el que precisamente lo que va definiendo la incorporación de una nueva capa histórica es un tipo de legibilidad diferente. Desde ya que la preocupación benjaminiana, uno no le costaría afirmar que Benjamin es un filósofo del presente. Pero lo que hace Benjamin es ensanchar hasta tal punto los alcances del presente como tiempo histórico complejo, como momento del tiempo ahora, que nunca desaparece ningún tiempo, ¿no? Nunca desaparece ningún rastro de los tiempos, de las etapas históricas a las que le prestó atención.
Obviamente que hay una zona más explorada por la crítica que señala que Benjamin encontró en el surrealismo un principio metodológico, ¿no? Y eso es indiscutible. Benjamin encuentra en algún procedimiento de la vanguardia un tipo de solución para su política del fragmento, podría decir uno. Y esto tiene múltiples inflexiones, tiene hay mucha tela para cortar del lado del montaje, ¿no? Efectivamente es uno de los rasgos que más contemporaneidad le dan a la filosofía benjaminiana y que de la mano de Duberman, por ejemplo, cobra total relevancia para el debate contemporáneo. Pero un concepto menos explorado, y estoy seguro que tu pregunta va en esa dirección, del ensayo sobre el surrealismo, es que Benjamin funda en ese ensayo nada menos que su materialismo antropológico. Y Benjamin deja planteado ahí un debate que lejos está de él haber agotado y que tiene como una de sus encarnaciones más importantes el concepto de Unmensch, el concepto de no humano. Que él va a desarrollar, sobre todo en el ensayo sobre Karl Kraus, y que tiene apariciones esporádicas y que tiene uno podría decir, su consumación en su lectura de Kafka, ¿no? En las criaturas kafkianas y en el principio ético de la Aufmerksamkeit. En este punto no puedo más que señalar que actualmente yo trabajo en un grupo de investigación benjaminiano que está precisamente interrogando desde hace algunos años, dirigido por Francisco Neistat, a quien citaba hace un rato, que estamos tratando de explorar los límites de este materialismo antropológico, que Benjamin lejos está de haber agotado, y que viene en relevo, ¿no? Uno podría pensar de postulados antropológicos decisivos de la época, como incluso el de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, donde efectivamente hay una intención de trascender el individuo, pero en el caso de Lukács es a través del concepto de clase, por ejemplo. Y en el caso de Benjamin, claramente es una antropología que quizás puede cobrar total legibilidad en la actualidad, de la mano de los llamados nuevos materialismos y los estudios de ecocrítica o de nuevas discusiones ambientalistas y de nuevas discusiones sobre la materia, ¿no? Sobre la vida de la materia, pero que incluso también lo trasciende, o de debates del poshumanismo, y que deja planteado, y la pregunta es ¿por qué es el surrealismo el espacio en el que Benjamin deja señalada esa mutación antropológica, ¿no? Uno podría pensar que en Experiencia y Pobreza, por ejemplo, eso adquiere también un ribete antropológico en el momento en el que él detecta el impacto de la técnica, no solamente en la transformación de los espacios, sino también en la transformación del cuerpo humano, ¿no? Es decir, que es una pregunta la antropológica que Benjamin viene explorando, pero en el surrealismo encuentra esta formulación, ¿no? Materialismo antropológico o antropología materialista, que es en realidad lo que él dice, y que es de la mano del surrealismo que se vuelve pensable, ¿no? Como que hay algo del tipo de experimentación que el surrealismo está planteando que le permite actualizar la pregunta antropológica del Trauerspielbuch, donde el concepto central era el de criatura, ¿no? En su actualización antropológica que luego va a derivar muy poco tiempo después en el concepto de no humano. Me parece que en ese arco, en ese círculo que se tensa, se define una antropología completa de Benjamin desde la criatura, ¿no? Como el primer hombre, desde el problema, digamos, de la pérdida del paraíso, hasta el tipo de respuesta estético-política que Benjamin encuentra en el contexto de la entreguerra y de la crisis contemporánea para imaginar una salvación de lo humano, ¿no? Porque lejos de lo que a veces se piensa, lo que hay aquí no es un gesto ni siquiera nietzscheano de Überwindung, digamos, de superación de lo humano, sino precisamente un concepto más bien arqueológico, más bien que va hacia el origen para reinventar una historia de la humanidad. Sim, certíssimo, concordo. Eu queria retomar um fragmento da análise, do contraste que você traça entre Agamben e Duberman, já que aqueles que nos ouvem não devem ter tido condições ainda de ler o teu livro. Eu vou citar apenas 10 ou 20 linhas. Você escreve:
Agamben e de Duberman compartilham não apenas dois modos de estabelecer a historicidade do presente, duas formas do limite histórico e filosófico, perdão. Esqueci de uma coisa fundamental, o copo d'água. Não devemos fazer isso. Sempre tem que ter um copo d'água por perto. Retomo, então. Agamben e de Duberman compartilham não apenas dois modos de estabelecer a historicidade do presente, duas formas do limite histórico e filosófico, mas também duas formas da imanência. O deslocamento teológico é para Didier Berman um limite. E se a hipótese aqui proposta é verdadeira, a lógica do diagnóstico torna inadmissível a saída, quer dizer, são os termos e os materiais aquilo que a crítica deve questionar a partir de uma alteridade. Sendo assim, poderíamos dizer que aquilo que Didier Berman não aceita é a posição de Agamben perante a querela da secularização. Isto é, ele aceita que perante a secularização pensada como continuidade do princípio teológico, Agamben tenha feito, por exemplo, da profanação do improfanável uma saída. A diferença seria, nesse caso, puramente teológica, e de Duberman oporia sua imanência à imanência por transcendência de Agamben, tal como esta aparece em textos como Elogio da Profanação, cujo ponto de partida é a lógica de o capitalismo como religião. Poderíamos até pensar que, em sua leitura de Agamben, de Duberman se detém antes de tempo no raciocínio de Agamben e, portanto, elimina a tarefa, a profanação do improfanável, mas isso seria apenas o aparente. Na verdade, o questionamento de Duberman aponta os termos e os materiais, grifado por você, em que se assume a tarefa. Por isso, o centro do debate é a secularização. Como se, pela paixão por esses materiais teológicos, Agamben não desse passagem, não abrisse passagem à imanência. Até aí, você, Valentim, na página 341, 342 do teu livro. Isso me leva a pensar que a biopolítica moderna, ainda pensada como ação, inicialmente como ação e posteriormente como linguagem, como palavra, com uma tensão permanente entre ambos os termos. Nas redes sociais contemporâneas, no entanto, há uma primazia do dilúvio verbal que não produz nada, ou, em todo caso, não produz nada além de intensificar uma certa irritação, crispação entre os seres humanos e uma impossibilidade de escuta. Ou seja, que esse esquema enlouquecedor que todos nós conhecemos é o que leva a intensificar o rancor como grande sentimento do presente. É um ponto em que a política fracassa. E esse ponto nos fornece, em compensação, a ilusão de uma implicação política, quando, na verdade, a rebeldia pode levar água, e você está constatando isso talvez até melhor do que nós, a rebeldia pode levar água à ultradireita. Ou seja, a tela que agora nos permite dialogar, mas permite também outras derivas,
encarna essa fraca relação entre os seres num regime de isolamento coletivo como o que vivemos, notadamente depois da pandemia. Mas não só. É um regime que não é de racionalidade do discurso, mas de emoções contínuas e de choques permanentes. Didi Berman, precisamente valorizando o pathos, estimula a rebeldia. Estimula uma sublevação pressuposta pela coragem da verdade e pela experiência do impossível, conceitos que ele toma de Foucault e indiretamente de Bataille, ou seja, torna-se herdeiro desses grandes mestres do século XX. A diferença de Dilberman, um sociólogo como Éric Sadin, o autor de Surveillance Globale, Enquête sur les nouvelles formes de contrôle, a inteligência artificial e o desafio do século, que já está em espanhol como Anatomia de um anti-humanismo radical, a era do indivíduo tirano, ou o fim do mundo comum. E tomo ele como representante, não como única voz discordante, né? Mas me parece ser um sintoma de uma posição contrária à de Huberman. Digamos, a diferença de Didi Huberman analisam o trabalho das redes com uma perspectiva mais apocalíptica, sustentam, pelo contrário, que o contraprojeto disso tudo seria uma retomada da ideia de viver juntos, de como podermos viver em sociedade em diferentes níveis, no trabalho, nas cidades, nas coletividades ou comunidades. Ou seja, como seria possível ainda falar, como seria possível ainda fazer valer os pontos de vista de cada um, como seria possível fazer valer os testemunhos. Isso não significa dar a opinião através de emoções, como pretende Didi Berman, mas sim construir estruturas de intercâmbio, estruturas comuns, estruturas compartilhadas, que estejam em condições de conduzir a acordos e de nos conduzir à ação política. Então, em resumo, a questão seria como você avalia, nesse debate entre Agamben e de Huberman, esta opção de Huberman pela rebeldia, quando sentimos na pele que muitas vezes, cotidianamente, para nós latino-americanos, a rebeldia pode ser uma rebeldia de extrema-direita. Wow. Es una pregunta capciosa, pero apasionante al mismo tiempo y que voy a intentar, digamos, ir pensando mientras hablo sobre la base de digamos, de algo que siempre es necesario restituir en cualquier lectura benjaminiana, que es la capacidad de entender cómo Benjamin pudo, o cómo Benjamin hizo de una condición, que es sostener el pensamiento en un momento de máximo peligro, encontrar la máxima lucidez en esos contextos, ¿no? Es decir, hay una concomitancia entre crítica y crisis, tal el nombre del proyecto entre Benjamin y Brecht, de hacer de la crisis, digamos, son sinónimos, ¿no? Y entonces sostener hasta las últimas consecuencias la capacidad digamos, de detectar zonas de verdad histórica en el presente. El debate, para mí fue apasionante la escritura de ese capítulo.
porque lo que hice fue ir recorriendo los materiales cronológicamente y era como ver episodios, digamos, de una historia, ¿no? De una novela. Y lo peor de todo es que, a diferencia de lo que suele ocurrir, no lograba identificarme plenamente con ninguno de los dos. Es decir, estaba de algún modo de acuerdo con los dos. No solamente porque soy un lector apasionado de ambas obras, sino porque encontraba razones filológicas para uno y para otro. Hasta un momento en el que, con una simpatía por proximidad con Didier Berman, empezaba a notar que su filología gamberiana era un poco tramposa. Sada. Sí. Efectivamente, porque en un momento dado necesita Didier Berman empezar a disminuir la potencia afirmativa de una zona del pensamiento gamberiano. Pero esa película que yo iba viendo mientras escribía ese capítulo era, digamos, y por eso tu pregunta me parece increíble, me parece hermosa, porque yo escribí el libro durante la pandemia, encerrado aquí en casa. De modo tal que el eco que tenían esos conceptos y la relevancia de las palabras como crisis, ¿no? Y como viviente y como... y sobre todo, digamos, el problema de la rebeldía y el problema, en fin, digamos, todos los conceptos clave del debate, o muchos de ellos, adquirían inmediatamente una nueva resonancia en ese marco. Y desde ese punto de vista, mientras iba desarmando ese debate, intentaba, digamos, leíamos las columnas de Agamben, que yo decidí no incluir, las columnas de Agamben sobre la pandemia, ¿no? Sí. Que fueron lo que de algún modo definió el cambio de su suerte y de su imagen, ¿no? Y pasó de ser, uno podría decir, uno de los filósofos más importantes del presente a ser un filósofo virtualmente cancelado en muchos debates contemporáneos. De modo tal que todo eso se transformó mientras yo iba trabajando, ¿no? Y mi decisión, como con muchas otras decisiones del libro, fue apagar todo eso y dejarlo como algo que sea condición de trabajo, ¿no? Y no incluirlo, porque no quería perder el hilo y ya sabía que Maximiliano Crespi, el editor del libro, me iba a matar porque le estaba entregando un manuscrito de 500 páginas que él logró eliminar, de las que logró eliminar 50. Ahora bien, si intento reconstruir mis sensaciones en ese momento en relación con esos debates que ocurrían y con las condiciones filosóficas de la discusión concreta entre Agamben y Didier Berman, me parece que lo que hay en disputa es, por un lado, el gesto benjaminiano de pensar el presente como un tiempo en el que hay que estar dispuesto a renuncias, ¿no? Benjamin no para de insistir en eso. Y cuesta quizás imaginar el tipo de dolor personal que implicaba para Benjamin escribir determinadas renuncias, incluida el concepto de humanidad, ¿no? Hay que estar preparado para sobrevivir a la cultura, dice Benjamin. La humanidad debe prepararse para sobrevivir a la cultura, ¿no? Para imaginar un humano postcultural. E inclusive en el momento de emergencia del nazismo, acuñar el concepto de barbarie positiva para pensar modos de la inversión, ¿no? En ese punto me parece que lo que se pone en juego en todos esos casos son modos de la sensibilidad en relación con lo contemporáneo, y me parece que lo que nos ofrecen Agamben y Didier Berman no son dos posiciones ante la barbarie del presente, que efectivamente nos produce un miedo que nos permite comprender el tipo de miedo que puede haber tenido Benjamin en el final de la República de Weimar, pero que sí que nos ofrece, me parece, dos polos para seguir tensando, ¿no? Y para no resolver. Por un lado, el gesto benjaminiano más digamos, del lado del afecto, ¿no? que es lo que se reconoce en el patos, en la insistencia en el patos de Didier Berman. De hecho, luego de entregado este libro, siguieron apareciendo materiales de Didier Berman. Digamos, su libro sobre los materiales del gueto de Varsovia comienza con un relato de él llorando ante el espejo. O sea,
¿no? Está, digamos, está yendo hasta las últimas consecuencias en esa articulación, además, entre novela y crítica, que me parece apasionante. Y del lado gambeniano, la insistencia en la denuncia, ¿no? Como una vieja tarea de la crítica y que me parece que también es necesario sostener. En ese contexto, la posibilidad o la imposibilidad de escuchar, me parece que es lo que está en riesgo cuando se desarticulan las variables, ¿no? Es lo que un poco, digamos, el mismo esquema lógico del que antes hablábamos en relación con la secularización, ¿no? Decir una palabra que ya no significa nada, ¿no? Y hay que estar preparado, me parece, para esa disputa terminológica. A partir de ahí, me parece que el terreno de la política, digamos, en el terreno de la política ingresan armas, digamos, para las que probablemente no estemos preparados, pero que nos obligan, me parece, a extremar la reflexión sobre la medialidad, ¿no? Porque precisamente se trata de eso, y me parece que también a eso apuntado a tu pregunta. Sí. Y en relación con la medialidad, me parece que es efectivamente el tipo de renuncia al que, digamos, cuya forma no logro yo imaginar, ¿no? Discutir en esos términos, ¿no? Me parece que ahí hay como una especie de divorcio entre lo que nosotros entendemos como debate político y la resolución de los debates políticos reales, ¿no? Y la reunión de eso, digo, hubo otros momentos en que eso adquiría la forma de proyectos de autonomía, de diversa índole, ¿no? Construir comunidades, etc. Parece que pero eso es posible en un determinado marco. Inclusive el marco, toda la denuncia italiana sobre la política italiana de Agamben, e incluso toda la denuncia de Lieberman, digamos, no tan insistente, digamos, pero sobre cuestiones europeas, tiene como marco de posibilidades, digamos, es un contexto como Europa. Si nosotros, y la política europea con la forma que adquiere hoy, si la política latinoamericana, ya pasada por la experiencia brasileña, o la nuestra en Argentina, llega a dar ese paso hacia la oscuridad, me parece que obviamente ahí, en fin, las condiciones incluso de formulación de esos proyectos autonomistas cambia por completo. Me parece que esos son algunos de los elementos que se me venían a la mente mientras te escuchaba. Pero, en fin, la respuesta claramente queda por ser encontrada, ¿no? Me parece. E nunca es individual. Sin duda. Suzana, Thiago, se vocês quiserem introduzir outras questões, à vontade. Suzana. Eu levantei a mão aqui, já me contendo que eu já tinha vontade de entrar na discussão de vocês dois, no debate de vocês dois, um pouco antes já, quando o Raul fez essa última observação ao trabalho do Valentim. Mas, primeiramente, antes de entrar na discussão, para não entrar de modo deselegante, mal educada, Valentim, quero te agradecer imensamente a generosidade com que você nos apresentou o seu livro, que, como disse o Raul, nós temos colegas argentinos te ouvindo, mas temos colegas brasileiros também te ouvindo. Nós aqui no Brasil teremos a maior dificuldade em encontrar o seu livro para comprar e aproveitar toda essa erudição com a qual você lê o trabalho do Benjamin, não só, eu acho, nesse livro do Trauerspielbuch, mas como você, imagino que deve inserir o livro desse livro do Benjamin dentro da obra Walter Benjamin, né? Você, inclusive, nos mostrou que uma das prerrogativas da sua leitura era ler a partir do Benjamin como obra, né? Como um mecanismo chamado Walter Benjamin. Isso muito interessante, e eu fiquei extremamente motivada em ler o seu livro. Eu tenho uma viagem marcada para a Argentina no começo do ano que vem, e certamente eu irei comprar o seu livro, porque fiquei bastante motivada para lê-lo. Mas, assim, teria inúmeras questões para conversar e debater com você, especialmente com relação a essa
correlação de tensão que você coloca, me pareceu, né, pela sua apresentação, de um conceito que o Haroldo de Campos usa para ler também o Barroco como um método de leitura da literatura brasileira, né, da crítica brasileira e da historiografia da literatura brasileira, e que me parece muito interessante. Fiquei curiosa em saber como você abordou essa leitura desse conceito e a colocação em tensão, que eu imagino que você tenha colocado esse conceito como uma tensão dentro também da historiografia da literatura latino-americana, porque você vai citar também a professora Ilemar Chiampi logo em seguida. Então, isso eu estou imaginando, né, como é que você elaborou tudo isso, tendo em vista também que essa leitura que o Haroldo de Campos tenta fazer da literatura brasileira, ao se contrapor à leitura do Antônio Cândido, com o conceito de sequestro, né, tinha um objetivo por parte do Haroldo de ser também um método de leitura dele para construir aquilo que ele queria fazer, mas ele não fez, ele não chegou a realizar isso, desenvolver uma semiologia da prosa brasileira de vanguarda. Ele queria fazer isso, desenvolver esse método, né, essa semiologia, mas ele acabou desistindo, não conseguiu, ele não que não conseguiu, ele desistiu de operar essa leitura, que era, segundo os artigos que ele escreve nesse momento, que são os anos 70, a década de 1970 e começo dos anos de 1980, segundo os artigos assim periféricos que ele mesmo escreve durante essas décadas, ele queria, de alguma maneira, colocar a produção de vanguarda, da vanguarda brasileira, em tensão, né, produzindo uma crise em relação aos modelos linguísticos da colônia, né? Os modelos linguísticos coloniais que a língua que nós falávamos na colônia, a literatura e a cultura que nós falávamos a partir de uma língua colonial, né? Então, nesse sentido, era também para o Haroldo uma questão de ler o conceito de sequestro, colocar o conceito de sequestro dentro de uma leitura histórica como tensão. Mas, na verdade, não era isso que eu queria acabar me interrompendo o debate teu e do Raul Antelo. Era outra coisa. E eu vou tentar explicar, então, essa outra coisa, porque o Raul te fez a pergunta e te fez também antes uma outra pergunta sobre o surrealismo, né? A preferência, digamos assim, para ler o presente, para ler o contemporâneo do método benjaminiano, a preferência de ler com o método, digamos, entre aspas, surrealista, do que com o método barroco, digamos, né? Apesar de que ele também vê uma possibilidade, ou ele vai construir a leitura dele do surrealismo a partir dessas tensões que ele lê também no método barroco, digamos assim, né? E aí o Raul retoma tudo isso e te faz uma pergunta derradeira, pensando nos modos de sequestro também, né, digamos, mas não no sentido freudiano, mas nos modos de apropriação que a extrema-direita faz de conceitos como rebeldia, né? A gente está vendo hoje isso, mas de alguma maneira a gente está vendo vimos acontecer no Brasil isso na eleição de 2018, né? E vemos também acontecer isso em várias democracias ocidentais, como nos Estados Unidos também, né? E ingênuo de quem achou que Trump estava morto, né? Donald Trump está vivo, mais vivo do que nunca, e ele está com uma pesquisa eleitoral aí que fizeram ontem nos Estados Unidos, já aparecendo com uma certa e uma considerável vantagem nas intenções de voto da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos.
Mas, voltando um pouco das conexões que o Raul te colocou entre modo de ler Benjamin de Didi Uberman e o modo de ler Benjamin do George Agamben, na introdução, naquelas considerações filosóficas do Trauer-Spielbuch, o Benjamin vai falar de Rudolf Steiner muito, muito sutilmente, é uma única frase, antes dele falar lá no final, no fim das considerações, lá quando ele vai falar do expressionismo, e vai terminar essas considerações filosóficas, antes de começar propriamente a falar do barroco. Ele vai dizer que a Europa está andando na beira do abismo, né? A Europa caminhava na beira do abismo, e ele vai, um pouco antes, falar do Rudolf Steiner, que é um teólogo, digamos assim, ou um filósofo de algo que se chamou depois teosofia, né? E ele vai se referir a isso como os pacifistas e os adeptos de uma teoria do naturalismo, né? Que, na verdade, eram falsos. Eu estou fazendo paráfrase, porque eu não estou com o livro aqui agora, eu não peguei o livro, não tenho na minha mão a origem aqui, o Trauer-Spielbuch, mas ele fala de os falsos pensamentos ou as falsas elaborações de um pensamento alternativo ao pensamento progressista, ao pensamento do progresso propriamente dito, e ele está entendendo aí como o progresso como destruição, obviamente, né? E essas falsas alternativas, elas não produziriam a paz que elas estavam querendo, que elas propunham, né? Essa pacificação do mundo, ao contrário, iriam, de alguma maneira, colaborar com o caminhar para o abismo, né? Iriam conduzir mais rapidamente a Europa para esse abismo, né? Então, eu não pude deixar de relacionar isso ao que o Raul te colocou também, com todas as polêmicas com as quais a gente viu o George Agamben lidar com a postura dele anti-vacina, né? Não necessariamente a maneira antroposófica ou teosófica, porque os teosóficos também eram contra, e são até hoje contra as vacinas, né? De um modo geral. E eu sei porque eu tenho amigas muito próximas que até hoje não vacinaram seus filhos com nenhum tipo de vacina, não somente contra a Covid-19, mas com qualquer vacina, né? Então, tem uma coisa aí que acho que, não só nos dias de hoje, fomentado por digamos, essa medialidade da rede social que o Raul se referia, mas com relação a isso que você também respondeu a ele, com o problema da medialidade propriamente dita, né? Porque existe aí um modo de operar essas leituras da ambivalência, né? Que eu acho que é uma palavra muito interessante para a gente pensar as questões que Benjamin coloca no livro do Barroco. Existe aí um problema de querer interpretar ou de usar essa medialidade, ou de querer ler essa crítica ao progresso do Benjamin de um modo unilateral, né? Essa acho que é o grande problema, né? Porque ali, ao citar Rudolf Steiner, justamente ele está rejeitando um modo de entender a experiência de um modo unilateral, né? Nós não queremos o progresso e ao não querer o progresso, nós rejeitamos todas as possibilidades eu não quero dizer de coisas boas que existem no progresso, mas enfim, mas
inumano que não necessariamente seja o inumano do pensamento teosófico, né? Que tem a ver com experiências de espiritualidade. Talvez seja isso a palavra que o Benjamin usa. Experiências de espiritualidade que não são que não são pensadas a partir disso que você também coloca, eu imagino, no seu livro, que é pensar sobre o materialismo, né? De ter isso em relação ao materialismo, e depois que ele vai pensar isso a partir do surrealismo como materialismo antropológico. Desculpa a minha digressão, porque eu passei por várias coisas, mas foi motivada, entusiasmada pelo brilhantismo e pela inteligência com que você, e o Raul, né, também, inteligentíssimo, como sempre, fez essa leitura e nos colocou em conexão com várias coisas ontem, né, de hoje y do futuro, né? Parabéns, querido. Susana querida, no, muchísimas gracias por este recorrido que me encanta y me encanta que lo que estemos charlando produzca ese tipo digamos, de razonamiento y de reflexión. Nada, me pone realmente muy contento. Y antes de comenzar con las respuestas, que, insisto, te agradezco, diría que lo que está en juego es la posibilidad de complejizar la idea del presente, ¿no? Me parece que ese es uno de los desafíos en términos, digamos, de reflexión histórico-filosófica, de darle su dimensión de inactualidad al presente, ¿no? Me parece que por ahí hay una vía muy interesante, porque precisamente lo que estamos discutiendo y que hoy estemos discutiendo, por ejemplo, sobre Rudolf Steiner, es solamente posible cuando el presente cambia su rostro, ¿no? Y nos demuestra la cantidad de inactualidades que conserva, la cantidad de residuos de pasado que le dan la forma que tiene. Y en ese punto me parece que lo interesante sería, para empezar a responder, respondo primero la segunda, que está más fresca, y después voy a la primera. Me parece que lo que está en juego acá es pensar la ambivalencia de determinados momentos de emergencia de algunos conceptos y de algunos movimientos. Me refiero muy concretamente al vínculo de Benjamin con los movimientos juveniles, ¿no? De los cuales nacieron las vanguardias y las juventudes hitlerianas, ¿no? Y de una de cuyas manifestaciones es la filosofía de Rudolf Steiner, que paradójicamente tiene vigencia hoy porque en la ciudad de Buenos Aires hay 20 escuelas Waldorf, ¿no? Digo, y que le da su forma de actualidad, digamos. Algo de eso persiste como una necesidad de una alternativa a una idea de progreso y de iluminismo, digamos, de una modernidad dura. En Florianópolis también aclara Nathan. Sí, o sea ahí es un nombre, uno podría decir que de todo el Trauerspielbuch es el nombre con más vigencia cultural, prácticamente, que uno puede imaginar. Y en ese punto me parece que me parece muy inquietante la pregunta que vos hacés, muy difícil de responder, porque precisamente se trata de restituir, para responderla hay que restituir todas las aristas de complejidad que tuvieron en el contexto específicamente alemán esas vías alternativas a lo moderno que conformaron los proyectos juveniles, ¿no? Los movimientos juveniles, los movimientos de la juventud. Y que a los que Benjamin fue muy sensible en términos de, digamos, y con valoraciones distintas, porque, por ejemplo, él claramente atento, por ejemplo, a las persistencias de lo teológico desde ya, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de su filosofía, fue muy reactivo a lo que uno podría llamar, desde el punto de vista contemporáneo, los New Age, ¿no? La Christian Science, incluso contra el yoga. Benjamin es como que tiene algún tipo de sospecha contra esas prácticas alternativas. Y al mismo tiempo su filosofía es impensable sin esas vías, sin esos movimientos juveniles que le hicieron participar de alguna forma de anarquismo temprano y de socialismo, y que fue clave, digamos, también para la configuración de una reflexión sobre lo moderno, ¿no? Y la crisis del Aufklärung
de la que Benjamin indiscutiblemente forma parte. En ese punto hay una discusión sobre la naturaleza. Yo creo que, para sintetizarlo, habría una respuesta específica filológica benjaminiana y una respuesta un poco estrictamente actual. La respuesta específicamente benjaminiana sería por la vía de la historia natural, ¿no? En Benjamin hay una reflexión sobre la naturaleza como una naturaleza caída, y en ese sentido hay una lectura posible incluso desde el punto de vista ambientalista contemporáneo. Y que Benjamin rescata el concepto de historia natural como una vía de salvación de lo histórico por la vía de comprensión de la tristeza de la naturaleza, ¿no? Tanto desde el punto de vista del impacto de la técnica, como desde el punto de vista que la naturaleza informa a la historia humana sobre la caducidad, ¿no? Y ahí hay todo un desarrollo bien específico, su debate con Adorno, o por lo menos la lectura que en realidad Adorno hace de eso en el 32, y que a la luz de nuestras preocupaciones contemporáneas adquiere nueva relevancia, ¿no? El problema de lo animal ahí, la criatura, la naturaleza, e incluso el concepto de segunda técnica, ¿no? Como una especie de técnica amigada con la naturaleza. Y ahí hay como toda una vía de reflexión, me parece. Y que claramente es enemiga del progreso, y que claramente no necesariamente coincide con una forma de espiritualidad, ¿no? Para Benjamin me parece que ahí hay una bifurcación posible, y las valoraciones son variables, pero me parece que hay digamos, lo que vos llamabas, me parece con mucha precisión, ambivalencia, hay que sostenerlo como un rasgo de lo que Benjamin piensa sobre eso. Y luego, con respecto a la medialidad, para ir hacia lo contemporáneo, claramente lo que pasa es que lo que nos produce espanto, digamos, de los discursos del totalitarismo y de la aniquilación es precisamente la instrumentalización extrema del lenguaje. El problema es que si nosotros intentamos todas las vías que nosotros conocemos para restituir la condición de medio de nuestros medios, para restituir, digamos, para sostener una política bien a la Agamben en este punto sobre la insistencia en la ausencia de finalidad de nuestros medios, esa posibilidad es con determinadas reglas, ¿no? Con determinados principios de funcionamiento del discurso. Cuando precisamente desaparece el piso por completo sobre el que esa intervención es posible, el desafío es pensar cómo se restituye a los medios que parecen ser el espacio de la exclusiva instrumentalización del lenguaje como medio para un fin, cómo es posible una intervención en ese espacio que por los momentos parece ser el único. De modo tal que me parece que ahí está el desafío en la insistencia. El problema es que lo que aparece permanentemente es la instrumentalización de lo que nosotros podemos pensar como pura medialidad, ¿no? El modo en el que eso tiene, tanto desde el punto de vista de problemas de institucionalidad, de investigación científica, universidades, etcétera, la restitución de esa instrumentalidad, como el tipo de legitimidad o falta de legitimidad que nuestros discursos tienen en determinados contextos no específicos, ¿no? Digamos que es un espacio al que cualquier perspectiva intelectual apunta, digamos, si uno piensa en el viejo concepto de intelectual. Y en ese punto me parece que sostener nuestras políticas de relación con el lenguaje hasta las últimas consecuencias es nuestra herramienta, sin pensar que nosotros vamos a hacer, digamos, sin pensar que con eso alcanza, me parece que, ¿no? Que ahí está el desafío, ¿no? Cuál es el espacio de circulación de los discursos y cómo es posible sostener una política del discurso que restituya la historicidad de los tiempos, que restituya la posibilidad, digamos, que sostenga las viejas tareas de la crítica y al mismo tiempo esté en relación con el presente, ¿no? Me parece que ahí está el desafío y se me ocurren algunas cosas, pero creo que lo voy a dejar hasta ahí para que quede, digamos, en ese nivel de indefinición. Y luego una cosa muy breve con respecto al problema de la historia de literatura brasileña, que sin duda es, digamos, es un momento de gran vitalidad de la teoría literaria latinoamericana. Digamos, yo soy fanático digamos, del recorrido de Haroldo de Campos en particular, porque me parece que encuentro en Haroldo un gesto crítico
totalmente, digamos, de una gran ruptura. Hay que pensar que Haroldo de Campos propone en 1955, por primera vez de un modo más o menos sistemático, el concepto de neobarroco en el contexto de la poesía, de la teoría de la poesía concreta, y que ahí comienza un recorrido para el que América Latina iba a estar preparada recién en los años 70, como vos decías, ¿no? Severo Sarduy lanza en 1972 su concepto de neobarroco pensando que es más o menos original, y Haroldo lo había propuesto ya en 1955. Y pese a eso, Haroldo y Severo a partir de ahí conviven, digamos, de un modo muy productivo en esa búsqueda neobarroca. Y los dos llevan por vías diferentes, uno en relación con la literatura cubana al principio, y luego latinoamericana en general, y Haroldo en relación con la historiografía brasileña. Sí, un proyecto teórico completo, ¿no? Digamos, y en ese punto, la productividad del concepto de secuestro, me parece a mí que, bueno, estoy hablando entre ustedes, que saben muchísimo más que de esto que yo, pero la productividad del concepto de secuestro, leído desde la posteridad de una teoría literaria y de una historiografía literaria barroca y neobarroca, es decisivo, porque sostiene una vida negativa y afirmativa al mismo tiempo, ¿no? Por un lado denuncia un principio de secuestro, y uno podría decir que con eso basta, pero en realidad lo que está ahí edificando es una arqueología completa de nuestras historias literarias continentales y nacionales. Y sobre esa base, lo que propone no es un relevo de un origen por otro, que uno podría, digamos, una mala lectura del ensayo de Haroldo diría, ok, hace un relevo corre para atrás la historia de la literatura brasileña y ya. No, precisamente lo que encuentra es un origen no fundador. Y sobre esa base me parece que, digamos, los efectos de eso todavía están ocurriendo, digamos, los efectos de ese gesto. Y de hecho estoy trabajando ahora en un ensayo sobre Haroldo y el trabajo con la ruinología en Raúl, porque me parece que hay una continuidad perfecta. Y el gesto que Raúl propone, y anticipo la hipótesis para que en todo caso podamos corregirla, pero en la crítica de Raúl a Ángel Rama, lo que hace es, en Rama y la modernidad secuestrada, es prolongar en el tiempo y actualizar una discusión sobre el problema de la juventud, precisamente, que es lo que de algún modo estamos discutiendo también cuando hablamos de la nueva derecha, ¿no? Y la insensibilidad ante la juventud por parte de Rama, cuando va a ver a Glauber Rocha, ¿no? A Goya. De modo tal que me parece que efectivamente el concepto de secuestro tiene su derecho a luchar por el panteón de la teoría, por un concepto de la teoría, que obliga no a desligarlo de su contexto de emergencia, pero sí a pensar en su posibilidad de ser pensado en otros contextos, ¿no? Y a que efectivamente, si hay una arqueología de la literatura latinoamericana o una arqueología latinoamericana, tiene que comenzar, por ejemplo, con Haroldo de Campos, me parece. É interessante pensar isso que você falou agora, né? De que o conceito de sequestro dele permite não pensar como uma origem pontual, né? Devemos voltar para uma origem pontual e sim colocar essa origem como questão, né? A origem como comentadora de problemas, né? De pensar isso como um método benjaminiano de novo, né? Novamente é um método benjaminiano de pontuar essa origem como uma tensão, né? A tensão das literaturas em tensão umas com as outras, numa rede de tensões, né? E aí que você também falou sobre isso na sua apresentação, que eu já não me lembro bem exatamente em que momento, mas você disse que era das duas questões pensar o barroco também dentro de um dos pressupostos da literatura comparada. Não foi isso que você falou? Então, né, tem a ver isso também, né? Essa origem como uma das questões fundadoras de uma ideia de literatura comparada que não seja uma literatura comparada pensada nos moldes coloniais, né? Absolutamente, y de hecho en el caso de Benjamin hay hasta una vía de lectura posible, que Benjamin lo que está haciendo es también trazar, como luego hará Haroldo, una arqueología de la literatura alemana que la coloca en relación con otras variables, ¿no? Y sí, que
incluso yendo un poquito más lejos, se puede pensar como una especie de pacto entre el viejo protestantismo y el judaísmo para atentar contra una idea de progreso moderno contra el que Benjamin se estaba enfrentando, en términos críticos, en términos de historia literaria, pero que tiene impacto para la historia alemana también, una idea impura de la alemanidad, ¿no? También. Muito bem, brigadíssima, querido. Obrigado. Então eu vou aproveitar também a oportunidade para, bom, agradecer, no princípio, né? E também me desculpar, né? Por conta dos slides. Eu demorei um pouco para entender que havia uma demora na projeção. Então eu passava para frente e daí eu ouvia você falando, não, mais um, né? Então deu, enfim, aconteceu isso, mas até eu percebi. Não passa nada. Né? Enfim, mas também agradeço, né? Ainda mais essa guinada que a discussão deu sobre a questão da extrema-direita, dessa relação, desse rapto da noção de rebeldia, né? Isso me interessa muito, né? Então eu agradeço aí os comentários de você, a tua apresentação e os comentários do Raul, colocando essa questão numa nova perspectiva. Eu vou fazer uma pergunta, vou me dar um pedido de fazer uma pergunta que é uma parte do teu livro que talvez você não tenha trazido tanto na tua apresentação agora, e é uma coisa que me interessa muito, que tem a ver com esse gesto de olhar para o céu, né? Que está no capítulo sobre o Warburg e o Benjamin, né? Você fala esse gesto de mirar o céu, olhar o céu, né? E que é um gesto que está no Barroco, né? Em que o Benjamin e o Warburg realizam ali, pensando num contexto também, né, da ascensão do nazifascismo, né? E aparece também no Didier Berman, né, na introdução do catálogo lá do Levantes, né? Ele começa falando dos refugiados na Grécia, e ele fala, olha, todos nós, né, pertencemos, está chovendo e eu olho para o céu e vejo que todos nós pertencemos ao mesmo céu, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco esse gesto, né, de olhar o céu como um gesto talvez rebelde, né, mas pelo menos um gesto que aparece quando enfim, né, o mundo parece sem solução, né? Muchísimas gracias, Tiago. Es una pregunta divina y que efectivamente cuando empecé a trabajar sobre el capítulo Benjamin Warburg, aparecía como un modo de empezar a resolver ese dilema, ¿no? Hay muchos trabajos, obviamente, que piensan las correlaciones entre Benjamin y Warburg, y eso cobró quizás más visibilidad que nunca en la obra de Didier Berman, de quien hablamos hoy muchas veces. Y algo que permanecía inexplicado en muchas lecturas era, digamos, las lecturas que insisten en las zonas comunes de sus trabajos era, bien, pero uno formula sus conceptos en una lectura del Renacimiento y el otro formula sus conceptos en el contexto de una teoría del Barroco, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que dos pensamientos lleguen a zonas de reflexión común, a operaciones en relación con la historia del arte en común, y sin embargo lo hagan tomando en un trabajo de archivo concreto tan radicalmente diferente? Y ahí aparecía el aspecto, digamos, como uno de los fundamentos, la lectura de lo teológico, ¿no? Y el mirar al cielo. Inclusive una cuestión estrictamente iconológica, digamos, que es el problema de la presencia del cielo en cada momento de la historia del arte y la función, ¿no? ¿Cuánto espacio en un cuadro ocupa el cielo y cuánto la tierra? E inclusive cómo está ese cielo, si es de día, si es de noche, si está nublado y es amenazante, si es un cielo límpido, si es un cielo de pura luz que permite verlo todo, o es
en realidad un claroscuro, en fin, digamos, se abre ahí toda una discusión extraordinaria en la que obviamente no pude detenerme hasta el final porque, nuevamente, porque había que darle una orientación específica a la lectura, pero que en cualquier caso permitía intentar llegar al fondo de esa diferencia entre Barbour y Benjamin, y más concretamente intentar pensar las razones del gesto, no solamente descortés, sino incluso uno podría decir bastante desagradable, del círculo de Barbour para con Benjamin, ¿no? Hay algo así como un desprecio que está estudiado, cuyas últimas aristas no llegan a conocerse. Benjamin, cuando publica El origen del Trauerspiel alemán, lo envía, ¿no? Lo envía obviamente, como corresponde, a algunos nombres clave a que a él le interesa que lo lean. Lo envía al Círculo de Barbour y lo envía a Carl Schmitt, ¿no? Fue denunciado por Taubes el hecho de que Adorno sustrajera la carta que se conservaba en la que Benjamin envía el ejemplar a Carl Schmitt. Porque bueno, obviamente a Adorno en el 66, si no me equivoco, no le cerraba la inclusión de una carta amistosa de Benjamin para con Carl Schmitt. Obviamente que era una sustracción del archivo más que discutible. En fin, y sobre todo otra historia. Pero algo parecido hay en relación con el Círculo de Barbour, ¿no? Hay una reacción contra ese libro. Y lo que yo intento ahí proponer como uno de los aspectos que se pone en juego ahí es precisamente una lectura distinta del cielo y una implicación diferente del relevo del Renacimiento por el Barroco como momento de conformación de un pensamiento sobre el arte, no solamente de la historia del arte alemán, sino de un pensamiento de la historia de la teoría del arte. O sea, cómo la historia del arte se modifica cuando mi paradigma es barroco y no renacentista. Y desde ese punto de vista, me parece que lo que se pone en juego es también, y para ir al lado de la actualidad, ¿no? Una diferencia de 10 años de supervivencia de uno y otro que lo colocan a Barbour claramente como alguien no preparado para sobrevivir a ese tiempo, y los 10 años en los que Benjamin lo sobrevive lo someten a una experiencia de otra índole, ¿no? Para que claramente el Renacimiento no era suficiente, podría pensar uno. Desde ese punto de vista cobra otro impacto la importancia de la que hablaba Susana, que nombra a Benjamin sobre el final del prefacio, por ejemplo, el expresionismo. Es claramente quizás las imágenes del expresionismo las que para ser leídas necesitaban de las herramientas que ofrecía el barroco, por ejemplo, y probablemente no el Renacimiento. Por más de que, naturalmente, desde la discusión contemporánea y desde las reivindicaciones contemporáneas de Barbour, la idea de renacimiento que se propone leer allí es una idea impura, naturalmente, no armónica, no de la Einfühlung, sino de la inestabilidad desde ya. Pero bueno, hay un desplazamiento del archivo, un desplazamiento de los materiales y un desplazamiento del tipo de imagen, sobre todo, que claramente hablan de un abismo histórico entre dos pensamientos que, sin embargo, fueron contemporáneos durante un tiempo, ¿no? Pero me parece que ese desfasaje estaba planteado y uno podría pensar que la derrota, entre comillas, del legado barburgiano en la segunda generación de sus discípulos habla un poco de esa imposibilidad, ¿no? Muito obrigado. Ajudou muito a pensar a questão, né? Esse foi o primeiro texto teu que eu tive contato, né? Até eu mandei quando eu estava fazendo a propaganda do evento, né? Mas é isso. Eu agradeço, né? Temos mais comentários, perguntas? Ou podemos encerrar? Acho que encerramos então. Eu agradeço então enormemente aí a presença do Valentim, torcendo para que o livro chegue até nós, né? Eu tive sorte porque uma aluna minha, aliás, tem que fazer um parênteses aqui, queria agradecer também a Bruna, a Érica, a Thaís e a Milena, que me ajudaram a organizar e divulgar o evento, né? É sempre importante os alunos de graduação, né, dar os créditos, né? A Bruna, inclusive, é a responsável por ter trazido o livro para mim, né?
Mas esperamos aí que de repente chegue uma versão talvez até em português desse livro, né? Seria ótimo, né? E queria agradecer ao Raul, que sempre, né, sempre muito bem disposto, sempre trazendo os contatos aqui, enriquecendo o nosso campo de discussões aqui na UFSC, né? E a Suzana aí, que fez todo o trabalho, também fez uma excelente pergunta, que roubou minha pergunta, na verdade, né? E a todos que estão presentes, né? Então, é isso. Se vocês quiserem... Yo quiero agradecerles realmente, fue una tarde extraordinaria y me ayudaron a pensar y la verdad que para mí fue realmente un placer y estoy muy agradecido a los tres. Que venga el libro y que venga el autor. Y que venga la traducción al portugués. Un abrazo, Hola, Valentín. Adriana, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? Ah, no te oigo. No te oigo, querida, no te oigo.